Separando el trigo de la paja. Aquí está un hermosísimo cuadro de Van Gogh, fabuloso cuadro, donde justamente los trabajadores están separando el trigo de la paja. Entonces, vamos a ver el día de hoy algunos de estos temas interesantes como un ejercicio de distinguir trigo de la paja. Vinagre para bajar de peso, hierbas medicinales, susto y diabetes, cavitación y mesoterapia, SARS-CoV-2, un virus de laboratorio, la crioterapia, la diabetes reversible, el dióxido de cloro, vino y longevidad, vacunas que alteran el genoma y nutracéuticos. Aquí está la cosecha. Lo que vamos a ver el día de hoy es qué de lo que he mencionado aquí es ciencia, qué de lo que estoy mencionando es pseudociencia, para que podamos distinguir con ejemplos cómo es que eh, podemos entender, distinguir y llegar a conclusiones, porque muchas de estas cosas podemos decir, obviamente es ridículo, no es cierto. Muchas cosas podemos decir, claro, por supuesto que sí. Lo que quiero que hagamos en esta charla de hoy es que juntos vayamos llegando a las conclusiones por qué sí y por qué no. Para que no, como dicen luego los que se suben al camión a decir, para que no le digan y no le cuenten. Así que ¿por qué es importante esto? Seguramente todos hemos recibido desde principios de año mensajes de WhatsApp como esto. El COVID no se desarrolla en ambiente donde se usa el metano, ¿el qué? Metano no sé qué, para que por lo tanto ponte mentolatum en la nariz para que no haya coronavirus. Luego otros dicen que el virus no resiste el calor y muere, ¿no? Digo, el virus no está vivo, pero aquí dicen que muere si está expuesto a temperaturas de 27 grados. Entonces hay que bañarse con agua hirviendo y utilizar bebidas calientes. ¿Qué tan cierto es esto? En la otra famosísima receta que seguros todos ya nos ha llegado por lo menos varias veces a nuestro WhatsApp, la receta de limón, bicarbonato. Y acá hay otro donde una lista de alimentos con pH alcalino e incluso ahí dice diente de león pH de 22. ¡Wow! Eso está por encima de los límites posibles. Y otras cosas que podemos decir que son evidentes, pero hay personas que realmente sí llegan a considerarlo, como aquí, esta situación del oxímetro y la huella digital y el tema muy divertido de la rodilla y el líquido de rodillas. Entonces, pero es terrible que realmente pues se considera una realidad. Entonces, ¿cómo podemos distinguir qué sí es verdad y qué no es verdad? El método científico se basa en llegar a conclusiones basadas en observaciones y verificación de la información para llegar a una conclusión lógica, válida y funcional. ¿Cómo ocurre el método científico? Nosotros tenemos una observación. Nosotros observamos un hecho. De este hecho, nosotros generamos una hipótesis. La hipótesis es, ¿por qué creo que esto está pasando? De ahí yo hago una predicción y digo, bueno, yo creo que está pasando por esta o esta razón. Para yo estar seguro que realmente sí es por esta o esta razón, yo hago una verificación y digo, ah, sí, claro, sí fue por esta razón o no, no fue por esta razón y busco otra hipótesis. De este modo yo integro el conocimiento y llego a un hecho, a una teoría o de ahí a una ley o a una explicación establecida. Les voy a dar un ejemplo. La visión hindú del mundo en el 2000 antes de Cristo. Esto era la ciencia en el 2000 antes de Cristo. Ahorita tal vez si un niño en el examen pone así es el universo, pues tal vez tiene tache, pero en ese entonces eso era ciencia. ¿Y por qué ese concepto del mundo era la ciencia en ese momento? Pues porque lo que podían ver era lo que tenían a la mano para generar hipótesis y esa era la hipótesis más válida para esas personas en ese momento histórico. ¿Cómo? Por lo tanto, para ellos eso era ciencia porque su conocimiento era limitado
Pues porque en ese entonces no podían ir al espacio y ver cómo era la Tierra. Al día de hoy tenemos la posibilidad de ver nuestro planeta y por lo tanto la ciencia cambia, la ciencia va avanzando y los conocimientos van cambiando. Ejemplo, el sistema solar hace muchos años decía que era Urano, Neptuno y Plutón. Luego, pasando los años, dijeron que creen que Plutón no es un planeta, es o sea, del sistema solar. Es como hay un planeta enano que andaba por ahí y no es parte del sistema solar. Plutón salió tristemente del sistema solar. Dijeron, bueno, nos equivocamos o bueno, el conocimiento hasta entonces no era suficiente. Ahora ya sabemos que no es planeta. Pero al día de hoy otra vez es planeta y al parecer ya tenemos otro planeta más que es Eris y hasta este otro que se llama Ceres. Y por lo tanto la ciencia es una disciplina siempre cambiante y tenemos que estar atentos a estos cambios. Ejemplo, Aristóteles en el 320 a.C. consideraba la abiogénesis ciencia y una realidad y la abiogénesis nos enseña, o nos enseñaba en ese entonces, que esperen un instante. Disculpen las cosas de la vida. Entonces, posteriormente, Pasteur hizo experimentos y en estos experimentos él demostró que si no entra vida a un medio de cultivo, no va a haber vida, no se va a generar la vida en ese medio de cultivo. De ese modo, la ciencia fue avanzando y al día de hoy se sabe que no hay abiogénesis, la vida viene de vida anterior y no se genera a través de material inanimado. Pero la ciencia va cambiando. Ejemplo, y último ejemplo antes de entrar ya al tema. Tenemos en los libros de texto de la escuela la historia de Lamarck y Mendel. Lamarck pensaba que las jirafas iban aumentando la longitud de su cuello conforme se esforzaban para alcanzar las hojitas más altas de los árboles y cada nueva generación de jirafas tenía el cuello más largo porque sus padres se esforzaron. Luego llega Mendel y dice pues que no es cuestión de genética. Si tienes o no los genes, tienes o no una característica. Por lo tanto, Mendel dijo, pues no, aunque te esfuerces, tú no vas a hacer más largo tu cuello y menos se lo vas a pasar a tus hijos. Hasta cierto punto teníamos a Mendel como en la razón y a Lamarck como que estaba equivocado. Hasta que la ciencia acaba de mostrar algo nuevo e interesante y es el concepto de la epigenética, la herencia de lo que uno ha vivido. Al día de hoy la epigenética se sabe que el estilo de vida que uno lleva, si comes de más, comes de menos, te estresas, todas esas circunstancias que vivimos se convierten en una marca heredable que se pasa a la siguiente generación. Y hay muchos estudios al día de hoy muy interesantes donde sí primero se hizo en ratitas y luego ya hoy en día se sabe que en humanos pasa lo mismo. Puedes heredar ciertas características que tú vives, situaciones en las que tú vives o los hábitos que tú tienes, se lo pasas a la siguiente generación. Y por lo tanto, hijos de personas que han pasado una situación de guerra tienen más elevado el cortisol y tienen diferentes situaciones emocionales que de hecho, o sea, niños que no nacieron en situación de guerra, fueron sus papás los que la vivieron, pero ellos viven una situación agradable, pero ya traen por epigenética cierta aprendizaje genético de lo que vivieron sus papás. Así que algo que era absolutamente impensable que se pasara las experiencias de la vida a las siguientes generaciones, pues el día de hoy la ciencia lo ha demostrado. Entonces, investigar es buscar respuestas, observar un hecho, formular preguntas, probar hipótesis y hallar una respuesta que sea reproducible. El doctor Rui
Pérez Tamayo escribió un libro muy bonito sobre la ciencia y él dice que la ciencia es la actividad humana creativa cuyo objetivo es la comprensión de la naturaleza y cuyo producto es el conocimiento generado por medio de un método científico organizado en forma deductiva y que aspira a un consenso general. Vamos a ver cómo podemos nosotros con ciencia resolver preguntas. Y yo puedo hacer una pregunta que tal vez sea muy simplona, pero puede tener una respuesta científica muy interesante. Necesito conocer los beneficios metabólicos de este taco. ¿Cómo puedo yo hacer, tal vez parezca una pregunta nada científica, pero lo es? El modo de buscar, y se los dejo desde ahorita que vean cómo buscar información científica en PubMed, la base de datos más grande de información científica en cuestión de salud. Si yo en PubMed pongo ahí tacos al pastor, pues dice resultados de la búsqueda, pues no hay resultados. Entonces, bueno, cambio un poco mi pregunta. En vez de buscar tacos al pastor, busco pues tal vez la cebolla del taco. Voy a ver qué efecto tiene benéfico la cebolla y lo busco en inglés, onion. Y dice ahí que hay 6,000 artículos sobre las onions e incluso artículos bastante extraños como complexación de bioelementos. Entonces, eso pues no es lo que buscamos. Entonces, si nosotros ponemos ahí mostrar filtros adicionales y ponemos buscar en el título o el abstract, por ejemplo, entonces ya nos salen 38 resultados. Y además, si yo aparte de onion le pongo obesity, así que ya quiero saber qué efecto tiene la cebolla en la obesidad, encuentro un montón de artículos. ¿Y qué creen? Hay varios estudios que han demostrado que el consumo de cebolla reduce la obesidad. Aquí está. Y por lo tanto llegamos a la conclusión. Miren qué bonito. La obesidad, nuestra cebolla, y de este modo estamos haciendo una investigación, estamos haciendo una búsqueda científica en donde va a haber resultados confiables, porque los artículos que están publicados aquí son de revistas confiables. Vamos a ver al final por qué. Entonces, ya que vimos que pues sí, es nutritiva la cebolla, podemos continuar con nuestro tema. Entonces, vamos a hacer algunas preguntas y responderlas con ciencia. ¿La mesoterapia es inocua? Aquí nos dicen que la mesoterapia consiste en pequeñas inyecciones en las zonas donde quieres perder kilitos. Se inyecta un cóctel de vitaminas, aminoácidos, minerales y antioxidantes que se encargan de disolver la grasa y expulsarla a través de la orina. Suena bastante sencillo, ¿no? Y lo es, y podrás ver resultados en cuestión de semanas. ¿Qué dice la ciencia? Pues para eso hay que leer artículos científicos, y hay un montón de artículos respecto a qué pasa si yo saco la grasa del tejido adiposo. Pues el tejido adiposo es el órgano encargado de guardar y almacenar la grasa para evitar que esta grasa viaje a otros órganos como el músculo y el hígado, generando resistencia a la insulina. La grasa no se elimina por el riñón. Por lo tanto, si se elimina la grasa del tejido adiposo, que como les acabo de decir, es el órgano que se encarga de proteger a los demás órganos del daño causado por lípidos, entonces estamos incrementando nuestro riesgo de hígado graso y de resistencia a la insulina. Aquí podemos ver que el hígado progresa a esteatosis y de ahí a esteatohepatitis y fibrosis con un disparador inicial, y es la acumulación de grasa. Por lo tanto, aquí hay un estudio muy claro, muy claro. La ciencia aquí nos está mostrando que la acumulación de grasa en hígado y páncreas son un indicador de síndrome metabólico, a tal grado de que ese artículo nos está mostrando que en diferentes personas, conforme más grasa tienen acumulado en páncreas o en hígado, tienen más intolerancia a la glucosa o directamente diabetes. La acumulación de grasa en el páncreas también va generando una muerte celular de las células beta. De este modo, conforme la persona acumula grasa dentro del hígado o el páncreas, la muerte celular, y esto se le llama lipotoxicidad,
va haciendo que con el paso de los años la persona no solo desarrolla resistencia a la insulina e hígado graso, sino que diabetes tipo 2 por pérdida de células beta. Aquí estamos viendo en amarillo las células beta, que conforme la persona va desarrollando resistencia a la insulina, las células van incrementando en número para compensar la hiperinsulinemia, pero con el tiempo la lipotoxicidad va destruyendo las células. En rojo podemos ver en el panel de en medio la grasa acumulada en el páncreas que está destruyendo las células beta. Por lo tanto, la conclusión científica de la mesoterapia e incluso el masaje reductivo, donde tú dices, bueno, no me estoy inyectando nada, el masaje reductivo es meramente pues algo donde nada más estoy haciendo masaje. Pues, ¿qué creen? Cualquier procedimiento que desprenda la grasa del tejido adiposo no es inocuo por la lipotoxicidad. Hablando de esto, hay otra pregunta que es ¿un susto puede producir diabetes? Y antes de decir claro que no, simplemente hay que darnos cuenta de una cosa. Aquí hay un artículo que nos muestra que los glucocorticoides, como el cortisol, que es la hormona del miedo, la hormona que se libera bajo el estrés o un susto, estimula la lipólisis del tejido adiposo, es decir, la liberación de grasa del tejido adiposo que viaja al hígado o al músculo, que puede generar una intolerancia a la glucosa temporal. Una persona sana, quiere decir metabólicamente sana, tal vez después de un susto tenga cierto periodo de hiperglicemia, sin embargo, eso no le va a generar diabetes. Sin embargo, una persona que, como vimos en las diapos anteriores, ya tiene grasa en el hígado, ya tiene grasa en el páncreas, tal vez solo necesita esa gota que derrama el vaso. Y por lo tanto, en una persona con prediabetes, un susto probablemente sí le dispare la diabetes tipo 2 por este mecanismo de lipólisis. No es que un susto te genere diabetes, sino que en una persona que ya, de todos modos, lamentablemente la iba a desarrollar tarde o temprano, pues tal vez lo adelanta un poco. Esto es un modo importante de evaluar la evidencia científica para no decir sí o no decir no sin antes estudiar bioquímica, biología molecular, fisiología. Entonces, para realmente tener un punto de vista y un comentario respecto a un tema, pues necesitamos saber de ese tema. Porque si nosotros comentamos sin tener conocimiento, nos volvemos unos charlatanes. Por lo tanto, yo jamás voy a sugerir cómo construir un puente peatonal porque no es mi tema de investigación y bueno, mi tema de expertise, de experiencia. Y por lo tanto, si yo fuera a planear cómo se construiría un segundo piso aquí en la cuadra donde vivo para que no haya tráfico, pues entonces yo sería un charlatán. Siguiente pregunta interesante, ¿se puede revertir la diabetes? Es muy común decir, obvio no, es una enfermedad irreversible. Pero ¿qué creen? Hay un estudio que incluso salió este año, para que vean que sí hay cosas buenas que han salido este año. Efecto de una intervención intensiva de estilo de vida en el peso corporal y la glicemia en la diabetes tipo 2. Obviamente una diabetes, o sea, una persona que tiene pocos años de haber desarrollado diabetes. Y lo que se observa claramente aquí en rojo, las personas que sí, que respecto a las personas que no hicieron este cambio en su estilo de vida, pues obviamente las personas que hicieron este cambio en estilo de vida disminuyeron su peso corporal, disminuyeron su contenido de grasa y esto se asoció a una disminución en la hemoglobina glicada, miren en rojo, qué impresionante, y miren dramáticamente cómo se puede observar que hay personas que regresaron a la normoglicemia y quienes clínicamente se revirtió la diabetes únicamente con una intervención de hábitos saludables. La ciencia está demostrando que sí es posible revertir la diabetes, sin embargo, hasta cierto punto. ¿Cómo es que un cambio en el estilo de vida podría revertir la diabetes? La ciencia nos enseña que dentro de las células tenemos un sensor energético que se llama AMPK. Este sensor energético lo que hace es activarse en respuesta a una restricción calórica,
a periodos de ayuno o a la actividad física. Si se activa este sensor energético en respuesta a esos estímulos, dentro del músculo va a estimular la captura de glucosa. Quiere decir, si una persona ya tiene intolerancia a la glucosa, este sensor AMPK va a incrementar la captura de glucosa independiente de insulina. Por eso una persona que que tiene diabetes y hace actividad física, con el tiempo va a requerir va a tener mayor tolerancia a la glucosa gracias a AMPK. Y no solo eso, sino que la AMPK aumenta el número de mitocondrias, haciendo que la grasa que tenía la persona acumulada en su hígado, en su páncreas, en su músculo, va a entrar a la mitocondria para utilizarse y de este modo evitar la lipotoxicidad. Aquí estamos viendo un estudio bien interesante donde a personas en ayuno los ponen a hacer ejercicio y se observa que el ejercicio incrementa la captura de glucosa independiente a insulina. Por lo tanto, esta evidencia científica, todo aquí, si pueden ver, les estoy mostrando la referencia porque está basado en artículos, donde hay una explicación de por qué si yo hago un cambio en mi estilo de vida podría incluso revertir la diabetes. Y hay muchos artículos como este que habla de la palabra reversión de la diabetes, indicando la reducción en la acumulación de grasa en hígado y páncreas. Brevemente lo que les muestro es que hay dos tipos de personas, los respondedores y los no respondedores. Eso quiere decir que obviamente, tristemente no es para todos. Si una persona tiene más de 5 años de tener la diabetes, probablemente no responda, dado que el daño metabólico ya está establecido. Sin embargo, si una persona tiene diabetes por menos de 5 años, hay una alta posibilidad de que remita. Y aquí está la evidencia, la comparación de lípidos hepáticos, índice de resistencia a la insulina en hígado, la liberación de grasa en el hígado, la hemoglobina glicada, disminuye en las personas respondedoras, pero en las personas no respondedoras, no. Otro estudio muy similar, remisión de la diabetes tipo 2, vemos que es impresionante. Y se observa lo mismo en las personas respondedoras, el páncreas recupera la capacidad de liberar insulina, por lo tanto la hemoglobina glicada disminuye, la glucosa en ayuno también disminuye. Así que esta es una evidencia. Y una cosa importante de la ciencia es que hay que pensar afuera de la caja. Un paradigma es lo que yo creo que es. Esto es un paradigma. Esto es así porque a mí me dijeron o porque así creo que es. Pero las posibilidades son mucho más de lo que creemos. Y la ciencia nos debe enseñar a tener la posibilidad de pensar más allá, de ver las alternativas. Y eso sí, con el método científico podemos llegar a una conclusión válida. ¿Es o no es? Incluso dice Steve Jobs, que la creatividad simplemente consiste en conectar las cosas. Cuando le preguntas a una persona creativa cómo hizo algo, se sienten un poco culpables, dice, porque en realidad no crearon nada, simplemente vieron algo, les fue obvio después de un tiempo, eso es porque fueron capaces de conectar experiencias que habían tenido y las sintetizaron en formas nuevas. Esto va de la mano con el método científico. Yo tengo que evaluar y llegar a una conclusión basada en ciencia. Pues bueno, vamos a ver otros ejemplos sencillos y claros sobre romper paradigmas o confirmar paradigmas. Ejemplo, la miel como antiséptico, ¿no? Las abuelitas nos dicen, échate miel ahí en la herida. Pero ¿por qué? Si la miel es azúcar y los azúcares se pueden contaminar, a las bacterias les encanta el azúcar. Sin embargo, la miel tiene una gran cantidad de polifenoles, de ácidos fenólicos, de flavonoides, que tienen la capacidad de reducir la proliferación bacteriana y por lo tanto sí son bacteriostáticos e incluso bactericidas. Aquí estamos viendo un artículo donde muestran el efecto de la miel en la proliferación de diferentes bacterias. Sorprendente también, sin embargo, es importante confirmarlo para que sea realmente un hecho validado. Así que la miel efectivamente tiene una gran capacidad antioxidante, antiinflamatoria, y vemos que hay ciencia atrás de ello mostrando cómo se modula la respuesta inflamatoria. Sin embargo, la diferencia entre ciencia y pseudociencia es
que uno puede tomar un hecho científico como este y convertirlo en pseudociencia o un hecho que ya va más allá de la ciencia y de la realidad. Ejemplo, no, no toda la miel que compramos pues es miel de a de veras. Tristemente es difícil conseguir miel real porque la mayoría de la miel que podemos conseguir es azúcar quemada, no es miel y por lo tanto tú dices, oye, a mí no me ha funcionado, pues porque lo que compraste no es miel. Entonces, esa es una posibilidad peligrosa, dar por hecho que todo lo que yo compro es miel y yo creo que estoy haciendo un bien a mi cuerpo cuando realmente no lo es. Además, la miel también es un alimento alto en azúcar, así que no voy a estar tomando cucharadas y cucharadas de miel, aunque sea antiviral y antiinflamatoria, no deja de ser un alimento alto en azúcar y por lo tanto puede generar obesidad. Eso es la ciencia. Ver la evidencia y llegar a conclusiones no exageradas como esto. Esto es a lo que me refiero de pseudociencia. Hay artículos que dicen que la miel funciona, entonces voy a vender mi gel antibacterial con miel, cuando realmente así no es como funciona. Esto es a lo que debemos evitar. Usar un dato real científico para vender un producto o generar una idea en las personas de que te frotas miel y mira, puedes salir y el coronavirus no se acerca a ti. Esto me lo estoy inventando, espero que nadie lo empiece a poner en WhatsApp. Por favor, no quiero que me llegue una cadenita de WhatsApp diciendo eso. Eso es un ejemplo y es un ejemplo ridículo, justo para mostrarles lo peligroso de malinterpretar la ciencia. Otro ejemplo que también es interesante es la criolipólisis, el frío que destruye la grasa, sin cirugías, sin dolor, elimina grasa localizada. Pues resulta que hay algo que se le llama la termogénesis adaptativa. Dentro de la mitocondria genera energía a través de generar un gradiente de protones. Y los protones regresan al interior de la membrana mitocondrial, bueno, a la matriz mitocondrial a través de una hélice que se le llama la ATP sintasa, en este proceso que se llama fosforilación oxidativa o gradiente electroquímico. El modo como la mitocondria funciona es justamente de manera sorprendente como una central hidroeléctrica, el agua que pasa a través de un tubo que está a diferente altura. Este movimiento cinético del agua está moviendo las hélices para generar electricidad. De manera muy similar y sorprendente, es que la ATP sintasa, este rotor que tiene la mitocondria, justamente tiene la misma estructura que un generador de energía eléctrica hidroeléctrico. El agua pasa, mueve una hélice y esto hace que el estator y el rotor se mueven generando electricidad. Y la ATP sintasa justamente es una hélice donde los protones ingresan, mueven esta hélice y se genera energía. Sin embargo, si yo le hago un agujero a esta presa y parte del agua se sale por aquí, pues entonces ya no se va a generar la misma cantidad de energía. Un hueco en la presa va a hacer que se pierda energía. El agua va a seguirse moviendo, pero la energía va a ser menor. Y la proteína desacoplante que tenemos en el interior de las mitocondrias del tejido adiposo pardo, es capaz de generar calor, justamente como su nombre indica, desacopla el paso de los protones a través de la ATP sintasa. Entonces, este agujero en la presa hace que se genere calor. Por lo tanto, la termogénesis es la producción de calor en las mitocondrias mediado por esta proteína desacoplante. La termogénesis ocurre en el tejido adiposo pardo y nosotros... Hay un estudio súper interesante que ese fue como el que abrió este panorama de la termogénesis, donde identifican, y uno de mis héroes de la ciencia, aquí está Ronald Kahn, la importancia del tejido adiposo pardo en los humanos. Y lo que al día de hoy se sabe es que nuestro tejido adiposo pardo es capaz de generar termogénesis. Y esta termogénesis hace que haya un balance energético negativo. Yo pierdo energía
a través de la termogénesis. ¿Y qué es lo que activa la termogénesis? Este es un artículo de revisión que hicieron algunos colegas en el Instituto de Nutrición, muy bonito artículo, donde diferentes nutrimentos o estímulos pueden, a nivel de activación de la expresión de genes, convertir el adipocito blanco, que guarda grasa, en un adipocito beige, que quema grasa. Uno de estos estímulos es el frío. A tal grado de que hicieron un estudio donde a personas las mantuvieron en frío por cierto tiempo y se activó la termogénesis. Por lo tanto, vemos aquí el mapa del mundo y vemos esta gráfica y miren qué interesante. Están haciendo una comparación por países, tal cual, países, donde qué porcentaje de personas tienen diabetes respecto al clima que tiene el país. Y uno dice, ¿qué tiene que ver el clima? La diabetes es causada por lo que comes y tu ejercicio. Pues, ¿qué creen? El clima determina en cierto punto la presencia o no de diabetes. Y aquí estamos viendo esta gráfica donde los países más cálidos tienen mayor prevalencia de diabetes. Entonces, sí hay una explicación científica para la crioterapia. Sin embargo, es pseudociencia decir, oye, es que mira, si haces esta sesión de crioterapia vas a perder peso y vas a perder grasa y ya no vas a tener ni obesidad ni diabetes. No, la ciencia nos explica que esto es real. Sin embargo, la pseudociencia o el marketing nos quiere hacer pensar que en una sesión o en un día o si tú nada más te pones unos hielos ya vas a perder grasa, cuando no es así. Lo que sí puede uno hacer es tal vez bañarse con agua un poco más fría todos los días o algo mucho más práctico, que es hacer ejercicio. El ejercicio también hace que nuestro tejido adiposo se convierta en tejido pardo a través de una hormona que se libera por el ejercicio que se llama iricina. Para terminar, otros estudios súper interesantes sobre el vino y la longevidad. Y también son temas bastante delicados porque de esto se puede generar otra vez, marketing y decir, es que hay que tomar mucho vino para estar longevo. ¿Será cierto o no será cierto? Hay una razón por la cual puede que sí sea cierto, sin embargo, vamos a ver un poco más adelante lo que sí y lo que no. Hay unos moduladores metabólicos en el interior de las células que se llaman SIRT, y estas SIRT modulan muchos efectos metabólicos como evitar la obesidad, el envejecimiento, evitar la inflamación, evitar el cáncer, debido a que modulan el metabolismo. Estas SIRT son activadas por restricción calórica. Quiere decir que si yo como en exceso, SIRT no va a estar activado y por lo tanto no va a haber esa protección ante enfermedades crónicas, pero si yo hago restricción calórica, pues sí se va a activar y va a haber un efecto benéfico. Sin embargo, hay una molécula que está en algunos alimentos que se llama resveratrol, que también tiene un efecto sobre SIRT. Por lo tanto, han hecho un estudio y vean qué interesante. En un estudio que hicieron en Europa, donde las personas que consumen vino o cerveza de manera muy moderada tienen cierta longevidad mayor que las personas que no consumen alcohol. Obviamente, si ponemos en esta misma gráfica a las personas que consumen alcohol de manera continua o excesiva, pues su gráfica va a ser muchísimo menor a 60 años, 50 o incluso 30 años. Entonces, esto es un dato delicado y se los muestro justamente porque es ciencia, está publicado. Sin embargo, no significa que uno debe abusar del alcohol, porque esto es lo que también nos enseña la ciencia. El resveratrol no solo está en el vino. El vino viene de la uva, por lo tanto, si uno consume uvas o moras azules, arándanos o otros tipos de vegetales también tienen resveratrol y por lo tanto el consumir frutas y verduras pues obviamente va a reducir mi riesgo de enfermedades metabólicas. Ya lo sabemos, sin embargo podemos decir que el vino es un pretexto. Otro, adelgazar con vinagre de manzana. Y podemos decir, claro que sí, me funcionó. O claro que no, es ridículo. Habrá artículos, y yo un día hice una búsqueda, ¿y qué creen? Hay artículos científicos publicados que dice el vinagre de manzana tiene un efecto para evitar el estrés oxidante y el riesgo de obesidad.
Otro estudio en una revista también bastante reconocida es que los vinagres de fruta reducen el daño cardíaco. Entonces, sí funciona el vinagre. Ahora, algo que debemos hacer, como evaluamos la evidencia científica, es que ahí está el artículo, dice que sí. Sin embargo, si uno lee el artículo, lo que te das cuenta es que el efecto benéfico reportado del vinagre no es por el vinagre en sí, sino las moléculas de la fruta que están disueltas en este vinagre. Taninos, polifenoles como isoflavonas y antocianinas. Eso quiere decir que la ciencia nos dice que aunque hay un artículo que diga que el vinagre es antiobesidad, lo que debemos llegar a la conclusión es que lo que evita la obesidad y el estrés oxidante es la fruta. La manzana va a evitar todas estas alteraciones metabólicas por los polifenoles que tiene, y es mejor consumir una manzana que consumir este vinagre, y obviamente es mucho mejor que consumir este otro vinagre que es puro ácido acético. Entonces, la ciencia nos dice que debemos saber elegir y no dejarnos llevar por lo que pues nos dicen de lo que se escucha y de lo que se ve. Por lo tanto, para terminar, solo quiero llegar a hablar al final de este tema. Dice, Bill Gates es el propietario de la patente del coronavirus. Aquí dice, el coronavirus se originó en el laboratorio del Instituto de Virología de Wuhan. Que acá también dice, oigan, cuidado con la vacuna de ARN porque te modifica tu genoma y te vas a morir. Y aquí, pues, un montón de cosas que para qué se los platico, seguro todos ya les llegó por WhatsApp. ¿Qué dice la ciencia ya en estos últimos minutos? La ciencia dice que hay una gran cantidad de virus de la familia de los coronavirus que son huéspedes humanos, pero también animales, y el virus que al día de hoy lamentablemente está en todo el mundo, es parte de un grupo de virus ya conocidos, ya evaluados, y que además son parte de los huéspedes normales de diferentes seres vivos y del humano. Lo que es nuevo es justamente las mutaciones que han generado que haya una zoonosis, que significa que pasa un virus que es huésped de un animal, normalmente salvaje, ¿no?, a un humano. Entonces, las mutaciones aleatorias que generan este salto de especies, pues es algo que ocurre de manera, bueno, no normal, ¿verdad? Pero que llega a ocurrir con el contacto de los seres humanos y los animales salvajes. Por lo tanto, bueno, esto es una nota precautoria para tratar de cuidar y evitar el tráfico de especies ilegales, porque no solo China vende animales salvajes, sino en nuestro país, en cada país tiene sus mascotas exóticas que se trajeron de la selva. Pues bueno, en cualquier país se puede generar una nueva pandemia. Entonces, lo que nos está mostrando aquí, además la secuencia y todas las situaciones genéticas y fisiológicas, fisiopatológicas del virus, la evidencia es que pues es algo que apareció de manera natural y no ha sido generado en un laboratorio. Si siguen teniendo dudas, les puedo compartir estos artículos donde lo muestran. ¿Y por qué es tan grave para unas personas y para otras no? Pues simplemente porque el sistema inmunitario de las personas puede responder de manera eficiente, ya que si la carga viral es baja o la capacidad de respuesta del sistema inmune es alto, pues entonces vamos a pasar de manera asintomáticos o con síntomas ligeros, pero si hay algún problema, ya sea un exceso de carga viral, una persona trae ya con una alteración en su capacidad de respuesta del sistema inmunitario, como diabetes u obesidad, el sistema inmune va a generar una sobreactivación, generando lo que se le llama la tormenta de citocinas. A tal grado de que hay nuevos estudios que demuestran, aquí está en Lancet, que dice que para reducir la mortalidad por COVID-19 hay que buscar terapias enfocadas en el huésped, o sea, nosotros. Y hay estudios que se han atrevido a hablar de esta revista muy importante, Molecular Plants, de la revista Cell,
Sobre soluciones vegetales para el COVID-19. ¿Qué? ¿Estás hablando de herbolaria y de curarse con plantas? Pues esperen. La inmunonutrición es algo real. La ciencia nos está enseñando cada día más que los nutrimentos pueden modular de manera directa la función de las células del sistema inmune, de ese modo como ataca al virus. Hay estudios que han demostrado que diferentes polifenoles vegetales, como los que están en la manzanilla, en el té verde y en el té negro, tienen capacidad antiviral. Otros estudios que muestran que efectivamente podrían ser útiles. La ciencia dice esto. Lo que nosotros debemos concluir con esto es que definitivamente los nutrimentos no son fármacos. Y si uno consume té, si uno consume vegetales y frutas, es para tener una mayor posibilidad de que tu sistema inmune responda de manera correcta, más no como un modo de curarse o un modo de salir a la calle pensando que ya está uno blindado cuando no. Por eso es muy importante diferenciar ciencia de pseudociencia, nutrición, nutrimentos y nutracéuticos de lo que realmente podría, o sea, de lo que un fármaco puede hacer. Entonces, ¿es verdad que los nutrimentos tienen un efecto benéfico? Sí. Sin embargo, jamás va a ser similar o mayor a un fármaco. Lo que sí es algo muy grave es cosas como esto. Tristemente hay personas que dicen que hay que consumir moléculas oxidantes como el dióxido de cloro o el ozono o las gotas de plata para reducir el COVID y curarlo. Y pues esto es altamente peligroso y esto es pseudociencia. Y el efecto de la pseudociencia es reducir la vida de las personas, dado que hay muchos estudios que demuestran que el dióxido de cloro es una molécula oxidante y tóxica. Estudios que demuestran que no es un medicamento, ni siquiera tiene un efecto benéfico, sino que es un riesgo metabólico. ¿Y por qué? Porque pues el dióxido de cloro es una molécula altamente reactiva que destruye la pared celular, destruye las membranas de las células y el DNA celular. Por esa razón es un desinfectante, puede destruir bacterias. El ozono también es una molécula que destruye el DNA, destruye las membranas de las células. Sin embargo, no diferencian de las membranas de las bacterias o de los virus de nuestras propias células. Por lo tanto, el mismo daño que le generan a los virus es el mismo daño que le generan a nuestro organismo. Todas estas moléculas citotóxicas destruyen moléculas virales, pero también destruyen a las células que las contienen, que son nuestras propias células. Por esa razón, todas las moléculas citotóxicas destruyen las células, son capaces de generar radicales libres, los cuales pueden producir envejecimiento prematuro y muerte. ¿Qué es lo que dice la ciencia? La ciencia dice que hay que utilizar cubrebocas para reducir el contagio y hay muchos estudios que han demostrado que así es. ¿Qué dice la ciencia? Pues la ciencia dice que lo mejor es seguir manteniendo distanciamiento físico para evitar el contagio. La ciencia nos dice en Lancet, una de las más importantes revistas de medicina y ciencia, pues el distanciamiento, la mascarilla y protección de ojos definitivamente tienen un efecto preventivo. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado y justo este es uno de los objetivos de este curso, que seamos lo suficientemente cuidadosos en la información que hay a nuestro alrededor, porque vemos aquí, dice, hay charlatanes que se creen expertos en pandemias y desconciertan a la gente. Sin cura para el COVID-19, pero sobran los charlatanes. Con coronavirus proliferan charlatanes a los que no debes creer. La ciencia se basa en una idea, yo hago una prueba, si la prueba es negativa, pues tengo que empezar con otra idea hasta llegar a una que sí tenga un resultado positivo, yo llego a una acción y digo, hay que hacer algo. La pseudociencia a veces hace investigaciones y cuando sale negativo dice, bueno, salió negativo porque, bueno, o sea, sí funciona, pero pues, pero no del modo que tú esperas que funcione, ¿verdad? Y entonces llegan a hacer acciones y lo venden y te lo hacen creer que así es,
cuando tal vez la investigación no dio un resultado positivo, tal vez ni siquiera hicieron investigación, y yo doy por hecho que eso es lo que pasa. Aquí vean qué interesante está esto. Un estudio doble ciego aleatorizado del potenciador energético molecular Forza Plus no encontró diferencia significativa entre el grupo que usó el producto y el grupo control. Por lo tanto, podemos concluir que no hay evidencia científica de las afirmaciones que hace el fabricante. Sin embargo, al día de hoy con las redes sociales, esta persona que sí le funcionó, ¿no? 2 personas de 10, bueno, esta persona dice, esa es tu opinión, a mí me funcionó. Y esta persona puede generar una ola de noticias falsas diciendo que sí funciona, pero este investigador es un mentiroso o además es, no sé, no quiere decir la verdad porque quiere que todos se mueran. O esta persona dice, bueno, deberías probarlo por ti mismo antes de abrir la boca y quedar como un ignorante. Entonces, esto es muy importante que nos quede muy claro. Luego les puedo compartir esta información súper interesante. Cómo detectar la mala ciencia, titulares sensacionalistas, resultados mal interpretados, conflicto de intereses, correlación y causalidad, lenguaje especulativo, grupos de estudio demasiado pequeños, muestras no representativas, ausencia del grupo control, ausencia de doble ciego, resultados parciales, resultados irreproducibles, publicaciones y referencias. Y el problema es que llegamos a cosas como milagro para el colesterol. Cure todas sus enfermedades. Leche igual a veneno. Las vacunas son peligrosas. ¿Cuál es el peligro de la pseudociencia? La muerte. Desinformación y llegar a la muerte. Tristemente, mucha gente ha muerto al día de hoy, no solo de COVID, sino de otras enfermedades, porque hacen caso a quien le dice, no, no tomes ese medicamento, te va a dañar. Mejor toma esto que es alternativo, toma esto que es natural, toma esto que tu médico te va a decir que no porque él quiere que te mueras. La pseudociencia cobra vidas. El modo de cómo se hace la ciencia real es a través del estudio sistematizado, y si se llega a una publicación es porque la publicación pasó por una serie de revisores expertos que dijeron si se publica o no se publica. Así que para terminar, separando el trigo de la paja, ciencia está basada en investigación, se publica en artículos científicos, en revistas evaluadas por pares, y la pseudociencia se comparte en el chat de las mamás de la escuela. Muchas gracias.